Muy buenos días, estudiantes leonidistas del grado 10º. Desde el área de lengua castellana, en este segundo plan de clases, estaremos abordando el tema de la literatura de la Edad Media y el Renacimiento español. Dentro del plan de clases encontrarán varios esquemas que resumen toda la literatura medieval y toda la literatura del Renacimiento. Aquí encontramos, por un lado, los distintos géneros literarios que se dieron durante la literatura medieval, que se preocupó por resaltar el espíritu religioso, los valores y los imaginarios de la cultura española. Los géneros que aparecen es el género lírico, épico y dramático. Y cada uno de ellos también tienen una serie de recursos que ustedes deberán leer detenidamente para que puedan comprender e interpretar bien el tema. Por otra parte, aparece otro esquema sobre la literatura medieval, donde ya también nos habla de los diferentes géneros y sobre todo la caracterización de la época y la manera en que la literatura se da en este momento. Luego aparece la literatura del Renacimiento. La literatura del Renacimiento se preocupó por expresar una cosmovisión donde primaba la armonía y el equilibrio. Aquí también van a encontrar los distintos géneros literarios que se dieron, el lírico, el narrativo y el dramático, los distintos temas que se dieron en cada uno de esos géneros literarios y los recursos que también los caracterizan. Para eso usted deberá leer e interpretar muy bien el esquema para que pueda realizar las diferentes actividades propuestas. También aparece un esquema donde caracteriza al Renacimiento y explica el esplendor económico, político y social que se dio durante la época donde se prima el humanismo. Aquí van a encontrar ustedes cómo se dividió la parte de la poesía renacentista en lírica y en narrativa, a partir de la poesía popular tradicional y la narrativa culta y también de popular y tradicional. Aparecen los autores más representativos de los distintos géneros literarios y los temas básicos. Aquí encontramos también la prosa y el teatro renacentista. Aquí encontramos las diferentes formas en que se dieron la parte didáctica, histórica, la narrativa y la religiosa. Aparece también la parte de la novela y por último aparece el teatro renacentista. Aquí en estos esquemas se encuentra de manera resumida cómo fue la literatura durante la Edad Media y el Renacimiento en España. Dentro del plan de clases nosotros encontramos unas actividades. ¿Cuáles son esas actividades que ustedes deben realizar? Primero aparece la actividad de saberes previos. Aquí ustedes deben leer detenidamente el siguiente texto y responder unas preguntas según la lectura que realicen. Esas preguntas son 3. Primero, ¿de qué trata el texto y cuál sería el contexto en el que se desarrolla? Y deben justificar aquí su respuesta. Además de eso, deben encerrar en cada una de las estrofas o coplas cuáles son los valores mundanos y cuáles son los valores cristianos que ustedes logran identificar en su lectura. Y por último, deben pensar si en el poema se trabaja el tema de la muerte, si se percibe como una liberación o como un trance doloroso y deben justificar su propia respuesta. Luego de eso aparece el desarrollo de las competencias. Aquí la primera actividad apunta a que ustedes sean capaces de diferenciar la Edad Media y el Renacimiento español teniendo en cuenta varios aspectos. Primero, el contexto histórico, es decir, ustedes deben escribir aquí en qué momento se da la Edad Media y en qué momento se da el Renacimiento, cuál es la época en que se da específicamente, cuáles son las características o los rasgos que caracterizan la época, cuáles fueron los géneros literarios que se dan en ambas épocas y por último los temas que se trabajaron. Este cuadro ustedes lo deben diligenciar precisamente para que ustedes demuestren que diferencian esos dos momentos históricos de la literatura española. La segunda actividad, deben realizar ustedes un análisis literario. Primero, coplas por la muerte de su padre. Ustedes deben leer estas coplas, deben leer este poema y deben responder estas preguntas que aquí están. Primero aparecen 4 preguntas referentes a los aspectos del lenguaje y luego aparecen los aspectos literarios donde aparecen aquí 5 preguntas. En total son 9 preguntas. Estas preguntas deben realizarlas de acuerdo a la lectura comprensiva e interpretativa de las coplas y deben contestarlas en su cuaderno de castellano. Luego encontramos un texto representativo del Renacimiento.
También van a realizar un análisis literario. Aquí hay un fragmento de una obra teatral que se llama La Celestina. Ustedes van a leer muy bien el texto, miren las especificaciones que hay aquí a los lados para que vean que también eso les puede ayudar mucho para interpretar mejor la lectura, y también van a contestar las preguntas que aparecen aquí. En total son 8 preguntas, 3 preguntas relacionadas al aspecto del lenguaje y 5 preguntas relacionadas con los aspectos literarios. Ahora tenemos la evaluación. La evaluación se realizará en línea a partir de la lectura de 2 textos, un texto representativo de la Edad Media y otro texto representativo del Renacimiento. Ustedes deben diligenciar sus nombres, el grado al que pertenece, pero esta evaluación no la pueden realizar enseguida porque no está habilitada. La evaluación se realizará en línea a partir de la segunda semana de clases. Esa evaluación nosotros la realizaremos en uno de los encuentros sincrónicos programados. Yo les estaré avisando, yo les mando el link y ustedes simplemente realicen la evaluación. Va a ser tipo saber, escoger la respuesta correcta a partir de la interpretación de un texto representativo de la Edad Media y de un texto representativo del Renacimiento. Por último, encuentran la rúbrica de autoevaluación. Ya ustedes saben que tienen que poner o evaluarse de acuerdo a los aspectos aquí, lo que es el saber ser, el saber y el saber hacer. Aquí tienen que poner ustedes si está logrado, en proceso o aún no lo he logrado, y yo haré las distintas observaciones acá en esta parte. No está de más que también tengan en cuenta ustedes que primero deben leer detenidamente y comprender toda la información contenida dentro del plan de clases número 2. Deben realizar en el cuaderno todas y cada una de las actividades allí contenidas. En muchos de los encuentros he sido muy enfática en decirles que todas las actividades deben estar desarrolladas en el cuaderno, excepto la evaluación porque la realizan en línea. Asistir a los encuentros sincrónicos de la asignatura, la primera semana que es la de explicación y la segunda semana que tiene que ver ya con el desarrollo del proyecto transversal y la aplicación de la evaluación. Cargar en la plataforma de Google Classroom todas las actividades resueltas. Les recuerdo nuevamente que las actividades no me las deben enviar el correo electrónico, sino que deben ser cargadas en la plataforma. Ya en varias oportunidades se les ha facilitado videos explicativos sobre cómo hacerlo. Y por último, deben realizar y cargar las correcciones y sugerencias propuestas por tu docente. Si el docente, o en este caso yo, les devuelvo el plan de clase para corregir algunos puntos, usted debe hacer la corrección y montar la corrección a la plataforma. Bien chicos, de esta manera les he explicado detallado un poco el plan de clases número 2, que es la literatura de la Edad Media y del Renacimiento español. Cualquier inquietud la dialogamos en los encuentros sincrónicos. Feliz mañana a todos.